a todos los usuarios de las redes sociales. Estamos en este bonito programa de lo que son las predicaciones del Ministerio Iglesia Profética y Restauración Nueva Jerusalén, siendo nuestro pastor Dionisio Hernández y toda la congregación te bendecimos en el nombre del Señor. Estimado usuario de las redes sociales, en esta oportunidad te traigo el tema: buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a buscar? Primeramente aceptándolo al Señor Jesús como el único Salvador. La cita bíblica que vamos a tomar de base es el Evangelio de Mateo 6:33. Tú puedes buscar en tu Biblia, si la tienes a la mano, o un dispositivo electrónico, para que todos juntos leamos lo que es la palabra de Dios. Mientras tú estás buscando la cita bíblica, te invito a que compartas estas predicaciones. Te informamos que en esta oportunidad el ministerio está en vigilia, por eso estamos predicando a esta hora, pero lo normalmente son los sábados de 8 a 9 y media de la noche. Todos los sábados los puedes sintonizar por este mismo canal, como también a las 7 hay momentos de clamor donde tú puedes dejar la petición y habrá un grupo de hermanos que estarán orando por cada una de tus peticiones, y recordándote que los domingos tenemos los servicios en vivo. Todo el culto es transmitido desde las 7 hasta las 9 y media de la noche. Si ya buscaste la cita bíblica, te invito a que la leamos todos juntos. La palabra de Dios será leída honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén y amén. Ese es lo más importante, que nosotros tenemos que asegurar esta salvación tan grande que el Señor Jesús la compró en la cruz del Calvario. Acordémonos que la salvación estaba exclusivamente para el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo de Jehová. Pero el pueblo adquirido por la sangre del Señor Jesús es la iglesia del Dios viviente, que la formamos judíos y gentiles. La iglesia del Dios viviente la conforman todos aquellos que aceptamos al Señor Jesús como el único Salvador y perseveramos todo el tiempo. Ese es lo más importante, que su palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es lo más importante, que nosotros tenemos que asegurar esta salvación tan grande que está a disposición de todo aquel que la quiera, porque sabiendo que en el Evangelio de Lucas 19:10 dice: y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos todos los gentiles, todos aquellos que no teníamos esperanza alguna. ¿Por qué no teníamos esperanza alguna? Porque lo confirma el libro de Romanos 3:23 dice, lo vamos a leer, dice, Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, sabemos la historia, pero más cargó Jehová el castigo de la humanidad sobre el Señor Jesús. Lo encontramos en Isaías 53. Ese es lo más importante, que el Señor Jesús pagó el precio de nuestras iniquidades. Dice: porque todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Ese es lo más importante. Ese es lo más importante, que estábamos destituidos de la gloria de Dios antes de que el Señor Jesús diera su vida en la cruz del Calvario, antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor Jesús derramó su sangre y expiró, dijo: consumado es. Ya pagó el precio del pecado de la humanidad. El mismo libro de Romanos 3:24 dice que somos salvos por su infinita misericordia, por su gracia. Lo vamos a leer. Romanos 3:24 dice: y siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es lo más importante, que todos nosotros seremos redimidos por la sangre del Señor Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es lo más importante, que el Señor Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Ese es lo más importante, que todos nosotros tenemos que cuidar esta salvación que está
disponible para todo aquel que la quiera, para todo aquel que acepta al Señor Jesús como el único Salvador y persevere hasta el final. Eso es lo más importante. Así nosotros, si estamos perseverando todo el tiempo, la muerte puede venir por nosotros, la estamos esperando. A un cristiano preparado, la muerte jamás lo va a sorprender, porque sabiendo que hay dos acontecimientos tan grandes que lo estamos esperando. La muerte viene por nosotros, o una bendición tan grande si perseveramos todo el tiempo, o se da el arrebatamiento, que también es importante. Lo importante de nosotros es estar perseverando todo el tiempo. Lo importante de nosotros es que seamos aprobados por el Señor Jesús, como su palabra dice, que Él es nuestra redención, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así como el Señor Jesús se levantó entre los muertos al tercer día, así también nosotros seremos levantados cuando se dé el arrebatamiento. Bien, si hemos muerto en Cristo, entramos a un lugar de descanso. Estamos esperando estos acontecimientos tan grandes, pero para estarlos esperando, estimado usuario de las redes sociales, el tema que te estoy predicando es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando vamos a buscar primeramente el reino de Dios, porque nosotros somos los perdidos, porque el Señor Jesús nos está esperando con los brazos abiertos, porque el Señor Jesús ya hizo lo que iba a hacer. Él murió por cada uno de nosotros y todos nosotros valemos la sangre del Señor Jesús. Todos nosotros somos tan importantes, estimado usuario de las redes sociales. Tal vez tú puedes decir, yo voy a fallar. Claro que sí, nadie es perfecto. Su palabra dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, pero si alguno ha pecado, abogado con el Padre tenemos, Cristo Jesús el justo. Dice, y es nuestra propiciación, no solo de nosotros, sino del mundo entero. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, en su capítulo 2. Este es lo más importante. Cuando dice hijitos míos, se refiere a la iglesia. Y tú, estimado usuario de las redes sociales, si tú nunca has aceptado al Señor Jesús, es el momento que tú te pongas a cuenta, porque ahorita el Señor Jesús es nuestro abogado, que su palabra es abogado con el Padre tenemos, Cristo Jesús el justo. Pero en algún momento esta palabra que te hemos predicado, o tal vez tú la predicaste, esta te va a juzgar en aquel día. Pero mientras eso pasa, que estás con vida, tú tienes la oportunidad de reivindicarte, tú tienes la oportunidad de levantarte, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor Jesús no hace acepción de personas. El Señor Jesús nos ama tanto a nosotros que derramó su vida por cada uno de nosotros. El Señor Jesús derramó la sangre por cada uno de nosotros. Estimado usuario de las redes sociales, este mensaje es para ti si eres inconverso. El Señor Jesús puede hacer cosas grandes en tu vida, pero el Señor Jesús nos ha dejado libre albedrío, porque el Señor Jesús es respetuoso en nuestras actitudes, es respetuoso de todo lo que nosotros hagamos, porque la salvación está a disposición de todo aquel que la quiera. ¿Y cómo la vamos a querer? Primeramente aceptando al Señor Jesús como el único Salvador. Ese es el primer paso, poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12 lo confirma, que tengamos la mirada en el actor y consumador de nuestra fe. La fe es importante para nosotros los gentiles. La fe es tan importante porque con la fe nosotros creemos en aquel que no hemos visto ni tocado. Amamos a aquel que nuestros ojos no lo han visto, y nos gozamos con un gozo inefable cuando sentimos las caricias del Espíritu Santo. Ese es lo más importante, estimado usuario de las redes sociales. El Señor Jesús ya vino a cumplir esa misión, ya vino a dar su vida en rescate de muchos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En este momento, si tú nos estás sintonizando, te pedimos que comparta esta enseñanza, que comparta estas predicaciones que son de edificación para el cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo de la iglesia la formamos todos aquellos que estamos perseverando todo el tiempo. Ese es lo más importante, estimado usuario de las redes sociales, que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Si ese mismo Romano 3:25 dice, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es lo más importante. Ese es lo más importante, que nuestro Dios Todopoderoso, Él ha pasado por alto todos nuestros pecados pasados a causa de haber puesto su justicia, a causa de haber pasado por alto todo aquello malo que nosotros cometimos cuando andábamos en los deleites del mundo, cuando andábamos
en los que placeres de lo que es los deseos de la carne. Ya Jehová no se acuerda de esos pecados cuando nosotros nos hemos arrepentido, porque su palabra dice: y el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo Jesús, que es la sombra de nuestro Dios Padre, la imagen de nuestro Dios Padre. Ese es lo más importante, que el Señor Jesús es el que nos acerca al Todopoderoso. El Señor Jesús es la llave para que nosotros alcancemos la salvación. El Señor Jesús es el que pagó el pecado de la humanidad por cada uno de nosotros. El Señor Jesús, Él nos está esperando con los brazos abiertos para que nosotros caigamos a sus pies y nos arrepintamos, nos convirtamos, ya no solo seamos oidores, sino hacedores. Estimado usuario de las redes sociales, este mensaje va para ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Señor Jesús no hace acepción de personas. El Señor Jesús bendice a todos aquellos que son fieles a Él, porque su palabra dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es lo más importante, que la salvación es un don, es una gracia del Señor Jesús, no por obras para que nadie se vanagloríe. Ese es lo más importante, que el fin de nuestra fe es alcanzar la salvación de nuestras almas. Como su palabra dice en Efesios 2, allí nos explica tanto, que nosotros dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque todos en algún momento los descarriamos por los deseos del mundo, por los deseos de la carne, y estaba el espíritu que habita en los hijos de desobediencia. Ese es lo más importante, que su palabra dice: y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se vanagloríe. Su palabra dice en Efesios 2:10, dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para todas buenas obras, las cuales Jehová preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es lo más importante, que su palabra dice que nosotros en aquel tiempo no éramos pueblo, en aquel tiempo nosotros no habíamos alcanzado la gracia de nuestro Padre Jehová, pero ahora en Cristo Jesús, mediante su sangre, nosotros hemos alcanzado grandes beneficios, porque su palabra dice que vosotros sois, dice, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa. Ese es lo más importante, que nosotros somos linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque formamos parte de la familia de Dios. Cuando su palabra dice: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino de la familia de los santos, de la familia de Dios. Ese es lo más importante, que su palabra dice que nosotros hemos sido edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Ese es lo más importante, que el Señor Jesús es lo que nos da la fuerza a nosotros. El Señor Jesús es el que peleó esta batalla y la ganó. El Señor Jesús es el que nos ha dado esta salvación tan grande, que está a disposición de todo aquel que la quiera, de todo aquel que quiera ser salvo. La salvación está a disposición mientras que estemos con vida. Primeramente, reconocer que somos pecadores, aceptar al Señor Jesús como el único Salvador, perseverar todo el tiempo. Cuando estamos perseverando, en ese tiempo nos convertimos en linaje escogido. Cuando aceptamos al Señor Jesús como el único Salvador, cuando estamos perseverando, nos convertimos en real sacerdocio, porque somos aptos para predicar la palabra, porque mediante la sangre del Señor Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Por la sangre del Señor Jesús nosotros nos convertimos en pueblo adquirido. Pueblo adquirido es que el Señor Jesús lo compró a precio de sangre. Nosotros somos lo más importante para el Señor Jesús, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Estimado usuario de las redes sociales, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ese es lo más importante, que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Si tú en algún momento te congregabas y has caído de la gracia de Dios,
te puedes volver a levantar, porque su palabra dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros ha pecado, abogado con el Padre tenemos. Jesucristo es nuestra propiciación, no solo de nosotros, sino de todo el mundo entero. Ese es lo más importante, estimado usuario de las redes sociales, que el Señor Jesús nos acerca al trono de la gracia. Dice que en aquel tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. Ese es lo más importante. Su palabra dice: en aquel tiempo no eras pueblo, pero ahora somos pueblo mediante la sangre del Señor Jesús. Ese es lo más importante, estimado usuario de las redes sociales. Te invito a que compartas esta enseñanza, y siempre, si hay alguna petición, tú la puedes dejar. Si hay alguna petición que tú quieres que hagamos por ti, la iglesia es el medio de comunicación que tiene nuestro Dios, y utilizando a su Santo Espíritu. Quien nos da la fuerza a nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que intercede en nuestras debilidades, porque si sabemos pedir no lo sabemos, pero Él intercede con sonidos indecibles. Ese es lo más importante, que el Espíritu Santo, Él no hace acepción de personas. Su palabra, aquí tenemos una oración por Lilian Trejo y su esposo René. Lilian Trejo y su esposo René, por salud. Vamos a orar por este matrimonio, que sea el Santo Espíritu que esté haciendo la obra. Señor Jesús, en este momento pedimos por Lilian y por René, que seas tú, Señor Jesús, que te encargue de darle sanidad, porque tú, Señor Jesús, te llevaste captivas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Fuiste tú, Señor, que por tu llaga nos has dejado sanidad, Señor. Declaramos en tu nombre sanidad en este matrimonio. Que seas tú, Señor, que tengas misericordia de ellos. Te pedimos, Cristo de la gloria, que seas tú que estés alejando de ellos todo tipo de enfermedad, que seas tú que lo estés sanando, y sobre todo, Señor Jesús, te pedimos que tu misericordia esté al lado de Lilian y René. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Estimado usuario de las redes sociales, tú puedes dejar tu petición, que siempre los sábados a las 7 en este mismo canal hay un ministerio de clamor que estarán intercediendo por cada una de tus peticiones, y siempre después del clamor, como a las 8, hay predicaciones donde se te predica un Cristo de poder, que al tercer día se levantó de entre los muertos, que Él no hace acepción de personas, que todos somos importantes para el Señor Jesús. Y también los domingos te recordamos, desde las 7 hasta las 9:30 tenemos los servicios en vivo, donde se te predica la palabra de Dios, donde se te predica un cristocéntrico, donde se te predica que la salvación la vamos a alcanzar cuando coronemos nuestra carrera o se da el arrebatamiento. ¿Y cuándo vamos a coronar nuestra carrera? Cuando la muerte venga por nosotros o se dé el arrebatamiento, porque su palabra lo confirma. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: y el mismo Dios, dice, con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que estemos con vida seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice que volaremos y en una nube estaremos esperando al Señor Jesús, que descenderá en el aire. Ese es lo más importante, que el Señor Jesús va a descender en el aire, porque tal vez nosotros decimos que estamos esperando la venida del Señor Jesús. Nosotros vamos a venir con el Señor Jesús como un pueblo vencedor. Ese es lo más importante, que la iglesia será arrebatada 7 años antes de que se dé la venida del Señor Jesús a la tierra, que con su resplandor va a destruir al inicuo. Ese es lo más importante, estimado usuario de las redes sociales, que tú eres inconverso, o tal vez fuiste convertido y te has alejado del abrazo del Señor Jesús, has caído en pecado. Si tú te quieres reconciliar, o si tú lo quieres aceptar como primera vez, si tú lo vas a aceptar, puedes decir: Señor Jesús, di tu nombre, te acepto como el único Salvador. Y si tú has caído de la obra, las veces que hayas caído, el Señor Jesús te va a levantar, y Él no se acordará de tus pecados si tú te arrepientes
arrepientes de la última conversión, de ahí en adelante, el Señor Jesús no se acuerda de tus pecados, te ha hecho una nueva criatura. Ya Él pasó por alto los pecados pasados a causa de su paciencia por poner en práctica su justicia. Si tú lo aceptas como el único Salvador, te reconcilia, di tu nombre, Señor Jesús, me reconcilio contigo y te pido que me des la fuerza para que yo no vuelva atrás y que seas tú que me des la fuerza para que yo sea más que un vencedor. Si tú has hecho esta oración, estimado usuario de las redes sociales, te invitamos que te comuniques con nosotros. Si estás en el área metropolitana de los Estados Unidos y si estás en otro estado, en otro país, que el Señor Jesús te bendiga. Busca una iglesia cristocéntrica, que el Señor Jesús les bendiga a todos aquellos de las redes sociales. Amén y amén.